Sean todos bienvenidos al siguiente video exposición, en el cual el objeto de estudio ha sido la formación de Guatemala como Estado-nación en el periodo de 1870 a 1930. Este proyecto ha sido realizado por los integrantes del Grupo 1 del curso de Humanidades 2, los cuales se logran ver en pantalla. Durante el siglo XIX, Guatemala pasó por distintas reformas gubernamentales, con el fin de alcanzar un modelo libre que permitiese un equilibrado poder político. Para esto, llegaría en el año 1871 el general Miguel García Granados, quien se propuso una representación nacional libremente elegida, como máxima aspiración política liberal. Posteriormente a esto, fue necesaria la apertura de una asamblea donde se enfrentarían los conservadores y liberales para establecer el cuerpo electoral, los límites del poder ejecutivo y la magnitud de las garantías sociales. Mientras esto sucedía, en la zona occidental un general llamado Rufino Barrios formaba su propia dictadura personal en dicha zona, con el objetivo de lograr una integración de la zona cafetalera debido a que ésta se encontraba marginada de los proyectos estatales. Posteriormente, este general llegaría al poder en las elecciones de 1873, lo que significó el fin del periodo conservador y el impulso del sector agrario y su desarrollo en infraestructura. A pesar de protestas, el caudillo insistía en que su gobierno obedeciera razones político-económicas. La constituyente de 1876 fue aplazada por casi un año para evitar limitar la acción del Ejecutivo. Además, políticos como Lorenzo Montúfar y Francisco Lainfiesta aceptaron la idea de una dictadura transitoria como solución para evitar la violación en la práctica de la ley fundamental de Barrios, trasplantándose esta idea por todo Centroamérica. El 11 de diciembre de 1879 ocurrió por fin la promulgación liberal, siendo laica, centralista y reconocía la división de poderes. Se le daba fomento a la agricultura, la industria, la inversión extranjera y las inmigraciones, teniendo además la capacidad de suspender garantías personales. Dicha constitución venía a sancionar el proceso de secularización del Estado iniciado en 1872. También la libertad de culto fue proclamada y se confirmó la secularización de la escuela. El proyecto constitucional de 1879, la jaula de las barras de seda, era una solución para el periodo constitucional del caudillo, como punto de partida para hacer viable una democracia, luego de la muerte del mismo. El problema era de que para ese momento el proyecto iniciado en 1871 no dependía ya solo de un hombre, sino de un grupo de cafetaleros con relaciones militares y jefes políticos departamentales. Barrios continuó con el plan político de consolidarse como jefe del Ejecutivo y mantener la posición en el sector económico que poseía desde 1875. Estaba escribiendo códigos en favor a su país según su criterio, logrando así centralizar el manejo de los departamentos en sus propias manos, con la Ley Orgánica del Gobierno Político de los Departamentos en 1879. La muerte de Barrios dio a ver las contradicciones en el sistema liberal en Guatemala, el poder quedando así indefinido en la Constitución, pues no prohibía la reelección, pero dicho problema solucionado rápidamente por los diputados, prohibiéndola junto con la prohibición de una candidatura de un ejecutivo, debido a la desaparición del caudillo. Pero las bayonetas impusieron al general Manuel Lisandro Barrillas. En el año 1887 ocurrió la primera crisis para el gobierno debido a que la situación de la hacienda era un desastre. Ocurrieron roces entre el poder ejecutivo y legislativo. Barrillas tomó medidas, imponiendo una dictadura temporal, obteniendo viejos beneficios y un periodo presidencial alargado a 6 años nuevamente. Luego de eso se postuló el general José María Barrios, sobrino de Barrios, siendo uno de los primeros graduados en la Escuela Politécnica. Posteriormente Montúfar y Lainfiesta se postularon, cada uno por su lado, pero a última hora Lainfiesta decidió retirar su candidatura en favor de Montúfar. En 1892, el 3 de marzo, fue informado el general Reina Barrios de su triunfo. Gracias a su candidatura obtuvieron la construcción del ferrocarril del norte 1892 y del central en 1893, la creación del Banco Agrícola Hipotecario. Sin embargo, al querer cambiar las leyes de la no reelección, trajo como resultado la inestabilidad del país en 1897 junto con el estallido de la Revolución de Occidente, finalizando así la primera fase liberalista en Guatemala. Reina Barrios, dictador que llevó a Guatemala a la inflación, lo que acabó con la sublevación, y surgen figuras como la de Manuel Estrada Cabrera, quien ante la situación de descontento por el mal manejo de Barrios da un golpe de estado. Al ser Barrios asesinado, Estrada Cabrera, acusado de ser un actor intelectual de este acto, toma el poder.
Estrada Cabrera se encargó de eliminar los restos de las ideas militares de Barrios y de obtener el poder, aunque fuese de manera corrupta, alegando que había recibido más votos que lo que correspondía a la población total de la época. Estrada Cabrera utilizó todos sus medios para mantenerse en el poder, incluso de la mano de compañías como Railways of Central America y la United Fruit Company. Pese a la inflación, la actividad agrícola y la producción cafetalera le permitieron al país continuar a flote y a Estrada Cabrera mantener su dictadura, hasta que sufrieron un desgaste económico por la pérdida de relaciones e inyección económica con Estados Unidos, justamente producto de la Segunda Guerra Mundial. En 1919, el presidente constitucional Estrada Cabrera era reelegido por cuarta vez y muchos grupos en el país estaban descontentos. Por ejemplo, los terratenientes conservadores querían derrocarlo y al mismo tiempo los obreros, artesanos y los trabajadores de los ferrocarriles se manifestaban en contra de la alta militarización en el país. Esta unión cívico-religiosa ayudó a fundar la Liga Obrera, que fue vital en la creación del Partido Unionista. El Partido Unionista tenía como objetivo varias cosas, como que la Asamblea Legislativa tuviera más poder que la Ejecutiva o que hubieran cambios en el sistema monetario. Todo esto de forma democrática y pacífica. Esto no fue bien tomado por Cabrera y en 1920 hubieron varios combates entre los militantes y los insurgentes. Estrada Cabrera termina rindiéndose y el Partido Liberal pone en el poder a Carlos Herrera Luna. Ahora que el Partido Unionista tenía más poder, este se encargó de fortalecer el movimiento obrero, creando cooperativas y cambiando la Constitución para garantizar los derechos de la ciudadanía. Con el tiempo, varios miembros del Partido Unionista fueron perdiendo cargos importantes en la Asamblea. Esto porque las instituciones armadas querían volver a tener un líder militar en la presidencia, uno que se pudiera mantener en el poder de forma fraudulenta. Tanto las fuerzas liberales como las fuerzas militares querían recobrar el poder en el Estado, y por si fuera poco, el país estaba cayendo en crisis por las deudas que tenían con diferentes compañías inglesas. En 1921, el general José María Orellana derrocó a Herrera y se volvió el presidente constitucional. Se encargó de renegociar los contratos que el país tenía con las compañías inglesas. Empezó una reforma monetaria y creó una nueva moneda llamada quetzal. Por otro lado, dejó al país en una deuda de $5 millones que le debía a Estados Unidos y fue muy hostil con los movimientos obreros y comunistas. José María Orellana muere de un paro cardíaco y lo sustituye Lázaro Chacón. En su primer año hubo una moderada tolerancia política. Además, convocó elecciones para una nueva asamblea legislativa y se implementaron más leyes para garantizar los derechos de la ciudadanía, como la creación del Departamento de Trabajo. En 1927, la economía bananera crece en el país y el año siguiente ocurren varias disputas entre Honduras y Guatemala por las tierras para más banano. Estados Unidos advierte de una intervención para parar las confrontaciones en la frontera con Honduras. En esta época hay otra crisis económica. El precio de la vida sube en el país y se suspenden las garantías sociales para reajustar la economía. Esto creó mucha agitación social en el país y para empeorar las cosas, José María Orellana sufre un ataque cerebral. Su muerte dejó las puertas abiertas para que el general Jorge Ubico consiga el poder.